su presencia, vuelvo, insisto, por atender esta invitación del Banco de la República y a Sodicor Coral. Ha sido bien fructífero estos días que hemos compartido con usted y pues esperamos que el día de hoy en el cierre de este ciclo de conferencias podamos sacarle el mejor provecho posible a este espacio. Entonces, sin más preámbulos, maestro, le cedo la palabra. Bienvenido y mil gracias. Y también saludamos a todos quienes nos siguen a través del Facebook de Banrep Cultural Cincelejo y a quienes también están presentes aquí en esta plataforma Webex, por donde estamos realizando este taller. Les vamos a pedir que nos comenten un poco ahí a través del chat desde dónde nos acompañan. Nos interesa saber quiénes nos acompañan y desde dónde nos han estado siguiendo en estos días. Maestro, buena tarde. Edwin, muy buenas tardes y a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy, 4:04 en Colombia. En Bucaramanga es una tarde bastante fresca. Hemos estado, creo que aquí por mucho tiempo, bueno, en toda esta situación de confinamiento hemos tenido un clima bastante agradable. Bucaramanga normalmente es una ciudad que durante los últimos años ha estado un poco caliente, pero bueno, este año 2020 ha sido atípico en todo sentido para todos. Y en el caso de la temperatura de Bucaramanga hemos estado bastante fresquitos. Y bueno, eso es bien agradable a pesar de todas las cosas, ¿no? También para las personas que tengan preguntas, no solamente relacionadas con este tema, sino todas las preguntas que se generen a partir de las charlas o los comentarios o las cosas que se susciten en este espacio son bien recibidas. Pienso que si de alguna forma se nos hace llamativo este camino de la dirección de coros o este camino de la pedagogía coral o el estar trabajando con agrupaciones, es porque de alguna forma nos interesan los otros seres humanos, ¿no? Nos interesa el qué están pensando, en qué otras cosas rondan por sus imaginativos, ¿no? Entonces, es interesante conocer cualquier tipo de pregunta que se les ocurra, con muchísimo gusto y en la medida de mis posibilidades y todo el respeto, intentaré resolverlas si es que está en mi alcance, ¿no? También hay cosas que todos tenemos que aprender y seguir profundizando y la verdad agradezco mucho la generosidad que tienen todos ustedes también de estar acá, escuchándome y bueno, y pensando de pronto en qué puede servir y qué otra cosa puede plantearse mm, como complemento a lo que yo estoy diciendo. Siempre lo comento y siempre lo digo en todas las conversatorios o todos los talleres que me han podido invitar. El estar en desacuerdo es también un asunto muy importante de todo este proceso pedagógico por parte de todos nosotros. Incluso uno aprende de las cosas que no se deben hacer o en el caso tal, cada uno en ese recorrer de caminos, enfrentándonos al el quehacer pedagógico constante, nos encontramos con cosas que jamás haríamos o que no volveríamos a hacer. De pronto estas charlas también enfocan eso, dicen, no, muy bien maestro, no lo voy a hacer, en esto no estoy de acuerdo, y siéntanse libres de manifestarlo también, ¿sí? Que yo muchas veces aprendo de esas cosas y las ideas que ustedes también comparten conmigo, en algunos casos también las pongo en funcionamiento de mi trabajo o también afirmo el por qué sencillamente no lo practico. Entonces, estamos aquí reunidos en esta última jornada donde les había dicho que me interesa compartir ese proceso de construcción coral asincrónica, la cual me brinda a mí también otras posibilidades de acercamiento, de trabajo, de manipulación también del sonido de mi agrupación al otro lado de la pantalla. Cosas que también he podido percibir también en el mismo escenario de forma presencial, pero en este momento me parece que esa idea se ha convertido en algo para mí, ¿no? A nivel personal, en una forma de seguir vivos o de seguir eh, produciendo cosas a nivel coral. Entonces, permítanme
presentarles a ustedes esta idea de construcción coral asincrónica. Tuve la fortuna hace ya varios años, cuando era yo estudiante de licenciatura en música en la Universidad Industrial de Santander, de recibir clases del maestro Blas Emilio de Ortúa Amaya. El maestro Blas Emilio de Ortúa es uno de los compositores, de las figuras de composición, de música contemporánea más relevantes e importantes que tiene la historia de la música colombiana. Es un gran pedagogo, fue un pedagogo. Lastimosamente, a principios de este año, el maestro Blasilo Ateortúa fallece después de estar bastante tiempo en delicado estado de salud. Y bueno, tuve la oportunidad de estudiar con él varios aspectos de la música contemporánea y me llamaron muchísimo la atención. De hecho, parte de su estética y de la estética de compositores que él nos presentaba a nosotros, específicamente hablando sobre la música aleatoria y el fenómeno de la música de espontaneidad controlada o aleatoriedad controlada que manejaba el compositor polaco Witold Lutosławski, que mencionábamos ayer y hacíamos al final de la presentación una, sí, una presentación muy pequeña de su filosofía compositiva. Entonces, preparé para ustedes un ejercicio que va a arrojar al final de la conferencia, ojalá, varias ideas para que ustedes también apliquen en sus coros y en sus presentaciones. Esperen un segundo, por favor. Perfecto. Les recordamos que también nos pueden seguir a través de la página de Asodicor Coral del Encuentro de Coros Alberto Carbonell. Por supuesto, para que quienes pueden hacerlo por este medio también se conecten por allí. Quieren enviar un saludo muy importante para Alba Pupo, presidenta de Asodicor, quien también en gestión con el Banco de la República, de Edwin Carrillo, hacen posible que yo esté en este momento compartiendo con todos ustedes estas experiencias personales en pedagogía coral y dirección coral. Entonces, muchísimas gracias también para todos ustedes. Entonces, bien, voy a proyectar esto que preparé y, como les decía, pienso que las construcciones corales asincrónicas o el llegar a ese punto al hablar específicamente de esto requiere también pensar en todo lo que estamos recibiendo nosotros del coro. Sonido, intenciones, preguntas, ideas, todo me retribuye a mí, no necesariamente en un asunto específico de música, no necesariamente un aspecto musical, sino también que ellos como personas, como seres vivos, pensantes, artistas, están brindándome a mí. Entonces todos esos elementos se convierten para mí en herramientas para poder avanzar en la búsqueda de este sonido que yo quisiera de alguna forma también obtener de mi agrupación. Entonces, cuando hablo de construcción coral, hablo de tomar esos elementos de ellos, esos ladrillos, ese pedazo de arena, ese fragmento de metal, esa piedra, esa roca, esa teja, esa pintura, esas cosas, e ir yo mismo armando, construyendo, elaborando una idea de sonido, de interpretación, de profundización en las obras que puedo estar trabajando o en una obra cero, si este es el caso de mi interés particular como director. Entonces, quiero proponerles un ejercicio para acercarme un poco a lo que quiero llegar. Todos ustedes allá, quiero que vean esta imagen. Quiero que la contemplen y se fijen no solamente en esos colores hermosos que tiene el atardecer. Quiero que se fijen en esa textura de las olas. Quiero que perciban a través de esa luz, a través de ese color del cielo, a través de esas nubes. Quiero que perciban
la temperatura, los elementos que esa misma fotografía me permiten a mí encontrar. Si alguna vez hemos estado en una playa parecida, remembrar, recordar, hacer memoria nuevamente de eso que están ustedes percibiendo. Y también del sonido que pueden tener los pájaros y del sonido que puede tener el viento que a través de esas olas me trae también el olor de la sal, ese olor húmedo, verdoso que tiene la brisa del mar. ¿Qué hora es? Podemos calcularlo por la puesta del sol. Podemos también calcular la misma temperatura que tiene en ese momento el agua o la misma brisa que hay alrededor. Depende del punto del mundo en el cual estemos, puede ser una brisa fresca, fría, o puede ser una brisa tibia y cálida. Quiero que guarden esos sonidos en su cabeza. O si pueden apuntarlos en una hoja aparte, muchísimo mejor también. Todas esas cosas, todos esos elementos. ¿Qué hora es? ¿Qué temperatura hay? ¿Cuáles son los sonidos? Si es un enjambre, si es una cosa alejada, libre. El sonido de las olas también, que rompe, ¿cierto? Una imagen me puede decir, sin necesidad de escuchar un solo audio, me puede decir cómo suena. ¿Listo? Vamos a la siguiente pintura. A la siguiente pintura no, a la siguiente fotografía. Miren esto. Ya que cambia. Ya tenemos un río, ya tenemos agua en movimiento que supone en su corriente que hay de pronto bastantes guijarros o bastantes piedras dentro de él, que hace que se mueva de esa forma tan turbulenta, ¿no? Pero no es agitado, es sencillamente un cauce de un río vivo con muchísima energía. No vemos solo pececito, pero vemos alrededor una pradera verde con unos caballos felpuditos y arriba nevada, lo cual me hace pensar que esa agua es fría y es un agua fresca y es un agua limpia que acaba de bajar de pronto de una de esas montañas de un manantial. ¿Escuchamos algo? ¿Escuchamos algo? El relinchar de pronto de los caballos, los cascos pegando contra el pasto, contra el prado, contra el césped, contra la grama. Y si les da por correr, los escuchamos galopar, ¿cierto? Y de pronto al fondo escuchamos ese sonido de las rocas chocando entre sí en las montañas, de pronto algo que se desprende, puede ser, o una brisa suave. Este paisaje o esta fotografía también suena. Y es lo que quiero que nosotros nos percatemos. Imagen sonora, paisaje sonoro, una idea que concibo en mi cabeza o una idea una idea ya plasmada que genera sonidos en mi interior o una imagen en mi interior que se exterioriza a través de sonidos. De eso se trata todo esto. Pasamos a la siguiente. Ya vemos algo más cotidiano, ¿cierto? Ya vemos algo mucho más cercano a nosotros. Vemos los remos de los barcos o de las canoas que están chapoteando en el agua. No es un agua estancada, sin embargo, es un agua de un estanque, por decirlo así. Si se fijan al lado izquierdo hay unos paticos. Hay unos paticos, unos animalitos que comparten con el resto de gente, lo cual quiere decir que esto es muy apacible, que no hay ningún tipo de amenaza, que todo es muy tranquilo y hay conversaciones.
Hay conversaciones de dos chicos al lado del árbol a mano izquierda. Hay conversaciones de dos mujeres aquí, al frente. Hay voces humanas charlando. No veo niños jugando, no veo niños corriendo, por lo tanto no hay voces de niños. Pero según el sol, creo que esto es en la tarde. Puede ser un sol, ¿se dan cuenta de la temperatura del sol? No es un sol agresivo, no es un sol caluroso, es un sol como de tarde de verano que permite que estemos también en el agua. Fíjense las ramas de los árboles. Aparentemente pueden estar quietas, pero puedo percibir también algo ahí. No creo que haya mucho viento. Pueden ver en el cabello de la chica del lado derecho que no se está ondulando demasiado. No hay cabellos desordenados, por lo tanto puede ser una escena de verano con poco viento, ¿cierto? Tenemos tres imágenes sonoras, tres paisajes sonoros completamente distintos y contrastantes entre sí, que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida pudimos percibir y podemos rememorar, ¿cierto? Esas texturas sonoras e incluso sensaciones térmicas son las que han inspirado por muchísimo tiempo en la historia de la literatura universal a poetas y escritores, personas que describen con palabras cuáles son las sensaciones, cuáles son los sentimientos, cuáles son los estados de ánimo que produce el individuo en contraste o el enfrentamiento constante de estos elementos, ¿cierto? Bien, a mí se me hace muy interesante organizarlos. Y no es una cosa que me ocurra a mí personalmente, lo que les voy a explicar es algo que ocurre en la historia de la música durante mucho tiempo. Y hay dos estilos musicales que hacen el ejercicio que acabamos nosotros de hacer y lo plasman directamente en una partitura. La música aleatoria, ¿sí? La música aleatoria que surge a principios de la primera mitad del siglo XX con compositores como John Cage, Karl-Heinz Stockhausen, ¿sí? Bruno Maderna, el español Luis de Pablo, Alberto Ginastera también, aquí en el caso de Latinoamérica. Y es una música que trabaja en el azar de sus elementos. Es una técnica compositiva que de forma, no digo desordenada, sino de no un orden específico en los elementos, aparece y puede ser accionada por el intérprete de una manera libre. El compositor escribe ciertas y determinados gestos melódicos o motivos o que el intérprete de manera libre va a poder aplicar y va a poder construir esa obra, ¿cierto? Cuando yo necesito que ciertas y determinadas cosas aparezcan, ya se convierte en una música aleatoria controlada, que es algo que ahora más adelante les voy a mencionar. Entonces la música aleatoria organiza, entre comillas, todos los motivos y giros melódicos y cosas, ¿sí? Excusas tímbricas sonoras, las organiza de cierta y determinada forma que libremente va a poder escoger el intérprete. También hay otra corriente musical muy interesante que hace utilización también de la música aleatoria, pero no con sonidos como tal, no con melodías, perdón, no con melodías ni alturas musicales, ni líneas melódicas, sino ruidos o sonidos de eh, específicamente en todos los elementos de la radio, ¿vale? Más o menos a principios también del siglo Sí, XX. hubo una pequeña pausa que organiza los sonidos, quedó allí como en el aire, no alcanzó y luego entró con el tema de la radio, se cortó allí. Por favor, si nos repite la idea porque creo que quedamos. Ah, ok. ¿Se cortó la señal?
Sí, se cortó por un momento. Estaba ya en música concreta, había hablado de la música concreta. En eso estaba más. Ok, bueno, entonces, la música concreta organiza sus fundamentos teóricos y estéticos, sí, eh, principalmente en experimentaciones en las estaciones de radio en Francia a principios del siglo XX. Este señor, Pierre Schaeffer, fue uno de sus precursores. Entonces, esto está ligado a la aparición de dispositivos analógicos, consolas, cassettes de cinta, dispositivos que modulan las frecuencias. Entonces, lo que hago yo es tomar elementos sonoros del medio ambiente, golpes de puertas, zapateos, pitos de carros, sonidos de locomotoras, todo lo que hay alrededor y lo organizo o lo modifico generando un discurso sonoro organizado, pero esta vez sobre ruidos y sonidos alrededor. ¿Ok? Entonces aquí dice, un principio analógico como la cinta, con el fin de coger el sonido y tratarlo de manera separada, manipulándolo, cortándolo, pegándolo, superponiéndolo, luego combinándolo con otra serie de sonidos, ¿sí? Que alteran y forman estructuras complejas para una definitiva reproducción, posiblemente en una partitura tanto física o también auditiva. Son composiciones que no necesitaban partitura en pentagrama. Fíjense muy bien, son dos conceptos que nosotros podemos aplicar a nuestras agrupaciones corales para que ellos mismos exploren la naturaleza tímbrica de sus voces. Ruidos guturales. Etcétera, etcétera. Son dos conceptos, no vamos a hacer música concreta con el coro, o sí lo podemos hacer de pronto. O de pronto vamos a utilizar estructuras contemporáneas aleatorias, de cuestiones aleatorias. También pueden ser juegos, ¿sí? Tú vas a hacer, tú vas a hacer ñi, 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 tú vas a hacer de forma libre, tú vas a hacer de manera libre. Y entonces por donde pase yo la mano, se van a accionar los sonidos. Y son juegos tímbricos. Y son juegos que funcionan muy bien con nuestros niños, con nuestros muchachos, con nuestros coros de adultos. Y son herramientas y elementos surgidos de lenguajes y estilos de la música contemporánea del siglo, principios del siglo XX. Continúo. La espontaneidad controlada. Ayer hablábamos al final eh, sobre Vítor Lutoslavski. Y quiero que contemplen esta partitura. Fíjense que cada una de las líneas melódicas de la flauta piccolo, las flautas y los oboes no tienen barra de compás. Cada duración es aproximada. Esta sílaba CA es circa. En italiano es aproximado o cerca a 108. Blanca 108. Circa 4 segundos. 4 minutos, perdón. Segundos. Entonces, el director acciona la entrada de cada uno de estos instrumentos, pero no quiere decir que coincidan entre ellos. Ahí está el fenómeno aleatorio. El intérprete decide qué tan larga es esa corchea o qué tan larga es esa blanca con puntillo porque está aproximadamente en una negra 108. ¿Sí? Y luego hay una barra de repetición, si lo ven acá. Acá hay una barra de repetición. Y esa barra de repetición indica que esto evidentemente se va a repetir. ¿Cuántas veces? Lo que dure los 4 segundos que están haciendo ahí.
Y lo mismo ocurre con la voz segunda y lo mismo ocurre con la voz tercera. ¿Qué va a pasar? Que esto 2 veces igual no va a sonar. Pero cuando indico que el director debe tener unas entradas específicas, ya estoy controlando ese gesto. Ya estoy diciendo qué es y en qué punto tiene que entrar. Fíjense que esta entrada número 1 del director es para indicar la entrada de los oboes. Esta señal indica la entrada de los oboes y luego esta segunda señal indica este segundo punto. Ti, ti, pa, ti, ta, ti. Y aquí indica esta entrada. Hay control de cada uno de los gestos, pero al no haber barra de compás y al aproximar la velocidad del tiempo de una blanca a 108, ya va a ser muy diferente siempre las interpretaciones. Esto es espontaneidad controlada, una técnica que toma el maestro Blas Emilio Teortúa de Vito Lutoslavski y bueno, muchos de sus alumnos en algún momento lo hemos utilizado. En este momento, siento que es una necesidad utilizar el elemento asincrónico como parte de ese pensamiento creativo, de ese pensamiento pedagógico alrededor de todas nuestras funciones musicales. Me quiero hacer entender. Estamos preocupados todos porque, al contrario, podamos seguir realizando música de forma sincrónica. Claro que sí. Hemos hecho acopio a los instrumentos de medición como el metrónomo, también a las maquetas que Finale nos ha proporcionado, que cada vez, por supuesto, esta herramienta de edición musical se aproxima más a la realidad, sin embargo, sigue siendo una situación mecánica proporcionada por la informática. Claro, hemos también hecho acopio a los ingenieros de sonido y a las personas que nos colaboran con el audio. ¿Para qué? Para que esa sensación de sincronía no se pierda. Hemos podido de alguna forma adaptar esta herramienta virtual a las necesidades de cada una de nuestras agrupaciones. Hemos tenido que bajar y reducir un poco el nivel de nuestras obras, ¿sí? Porque es una cosa muy difícil hacer una obra a 8 voces, a 12 voces con un coro. Generalmente la mayoría de las obras que he visto, de hecho también por los grandes coros, son obras mucho más sencillas. Claro, bellísimamente interpretadas porque son músicos de altísima calidad. Pero si ustedes se dan cuenta, la música sincrónica que hemos intentado realizar a través de este periodo de confinamiento, en el caso de las orquestas sinfónicas no ha sido más allá de 4 minutos o 5 minutos de música, porque literalmente es muy difícil, muy complicado sincronizar más de 5 o 6 minutos de música. Es decir, seguramente si seguimos en confinamiento otros 2 años más, vamos a escuchar la novena sinfonía de Beethoven tocada de forma multipantallas. Pero el trabajo del ingeniero de sonido va a ser una cosa increíble. ¿A qué voy? A todo lo contrario. A que nos aprovechemos de la latencia, a que nos aprovechemos de ese estar desconectados en todas partes del mundo, desconectados de forma física, pero que la misma comprensión del elemento asincrónico sea el que como seres humanos nos haga nuevamente pensar en uno solo. Si los pájaros van en bandadas, no aletean todos al mismo tiempo. Los pájaros en bandadas no aletean al mismo tiempo. Eso es asincrónico. Nosotros hemos estado pensando que durante muchísimo tiempo la música coral, la gran función o la gran maravilla de la música coral es cantar todos al mismo tiempo, todos articular de la misma forma, de hecho todos afinar en el mismo tono. Esa es nuestra búsqueda constante en los ensayos, ¿sí? Incluso diciéndole a los seres humanos que venzan esa individualidad,
que se olviden de ser uno mismo, de ese yo, ese egoísmo, y se abran y se conecten con los demás. Muy bien, llegó el momento de hacerlo, de realmente estar al otro lado del mundo, permitiéndome ser completamente distinto. Entonces, esta asincronía, ¿sí? Esta asincronía literal es uno de los ejemplos que puse yo en la primera conferencia, los cantos de las banderas. Eso es asincronía. Eso es asincronía que ocurre en un mismo espacio, al otro lado del río, al otro lado de la piedra, mientras ellas van cantando y mientras ellas van creando una atmósfera en común, ¿cierto? Dos señales son asíncronas o no están sincronizadas cuando sus correspondientes instantes significativos no coinciden. Que yo puedo estar cantando la misma línea melódica que está cantando Edwin, pero por asincronía parece que fuera un eco. ¿Cuántas obras contemporáneas han escuchado ustedes que intentan recrear en la presencialidad asincronía? Podemos tener un montón. Velge Tormis, ¿sí? Eric Essenwalds, el mismo Eric Whitacre, ¿sí? Tantos compositores contemporáneos que están haciendo uso de este tipo de herramientas. Me parece que podemos en este momento abrazar la sincronía y empezar a generar nuestras propias composiciones, nuestro propio material de trabajo. ¿Ok? Incluso aquí, la educación a distancia es algo que ha ocurrido desde hace por lo menos unos 10 años. No es un fenómeno nuevo para la humanidad. Posiblemente para los coros sí, pero también nosotros hemos estado recreando conceptualmente en nuestros salones de ensayo situaciones de tipo asincrónico. Quiero presentarles un resumen de esto que acabo de hablar en una obra del compositor Murray Schafer. Este es el link, te lo voy a poner en el chat, Edwin. Ya lo compartimos. Ah, perfecto. Entonces lo voy a compartir yo aquí para que lo podamos escuchar todos en este momento. Esta obra se llama Epitafio. Oh, ok. Bien. Bien, voy a empezar a compartirlo acá. Es que me enredé un poquito. Perdón. Screen y nos fuimos.
Muy bien. Estos son ideas. Ideas que de alguna forma van a despertar nuestra imaginación, nuestras perspectivas, las van a poner en contraste. Vamos a tomar de pronto elementos de allí, de allá, y las vamos a poder incorporar o sencillamente conocerlo de manera informativa. Esto, esta obra es un, para mí, es un compendio gráfico eh, de cómo poder construir una textura coral sin necesidad de que haya de forma literal una melodía. Esto es una evolución de esa teoría del paisaje sonoro que el compositor Murray Schafer desarrolló con fines pedagógicos para acercar a los estudiantes a la música contemporánea. Entonces, continuando con nuestra exposición, también hay otro video del compositor Veljo Tormis, compositor contemporáneo. Esta obra es para coro infantil, ¿sí? Y pues nada, que quiero compartirlo con ustedes, que me parece también muy interesante. Esta obra ya tiene de pronto unos elementos corales un poco más identificables, ¿sí? Más parecidos a lo que nosotros generalmente estamos acostumbrados a trabajar. De hecho, es una obra coral en toda extensión de la palabra. Entonces, esto es una extraído el coro del año, del coro del año de Eurovisión, el coro de niñas de la televisión estoniana. La obra se llama Absolute Tormis del 2017. Es esta presentación más o menos. Entonces, la comparto acá también. Vamos a verla. Y es muy interesante.
Si bien no escuchábamos de forma literal, sí, si bien no escuchábamos de una manera literal todas las, de pronto los conceptos de disonancia o de ruido, por decirlo así, ¿no? O sea, de sonido duro, podemos, podemos identificar verdaderamente que esto está escrito sobre una idea,
de música aleatoria o de espontaneidad controlada o de recursos que están inclusive controlados por el director, pero no de forma escrita sobre barra de compás. Todas las texturas que nosotros vemos ahí, fíjense, muchas veces el director no indicaba un esquema como tal, sino indicaba más bien situaciones melódicas, ¿no? Atmosféricas, interpretativas, dinámicas, más allá de un riguroso marcación del esquema. Entonces, a eso voy. Voy a que es interesante, de alguna forma, traer, a nuestras prácticas, a nuestros recursos, a nuestros ensayos, a nuestras herramientas, eh, estos elementos de música contemporánea. No por el hecho, escuches, o sea, no quiero que se entienda mal, no por hacer música diferente o difícil por el hecho de hacerla, no, sino de acercar a una estética distinta nuestros coristas y las personas con las cuales nosotros estamos trabajando. El hecho de contrastar, el hecho de tener un elemento de contraste, esto es atonalidad, esto es música concreta y esto es tonalismo y esto es un acorde mayor, va a ser mucho más fácil de pronto llegar a ese punto. Lo digo porque a mí personalmente me ha funcionado. Entonces, eh, a partir de aquí, bueno, esto es un ejercicio que pienso hacer ahora con ustedes ahora un poquito más tarde. Estas ideas me generan a mí, a principio de esta cuarentena, a principio de este confinamiento, una serie de necesidades, por supuesto, porque tengo que seguir trabajando con los chicos y tengo que seguir eh, realizando trabajos con ellos. Entonces, con ellos. Entonces, a mí se me ocurre que esta herramienta de asincronía la puedo llevar a cabo en una composición coral con una serie de instrucciones que yo voy a compartir con mis coristas a partir de un texto. Los materiales y elementos van a ser los que nos ayuden en ese momento, esto es más o menos para marzo, que nos ayuden a controlar. Ya no vamos a tener barras de compases, sino vamos a tener segundos, porque es lo que de alguna forma, de forma sincrónica, de manera sincrónica, puedo yo controlar. Más allá del video del director indicando un esquema sobre un tutorial, ¿sí? Lo que pienso es brindarles a ellos herramientas interpretativas y que con un cronómetro en mano elaboren una serie de indicaciones que yo les voy a dar a continuación. Entonces, una grabadora de video o un elemento de video, estoy hablándoles a ustedes de algo que yo concebí en marzo, ¿sí? Que evidencia el proceso metodológico. Esto fue para los chicos de la clase de coral, ¿sí? No es necesaria una gran calidad, en este momento sí es necesaria una gran calidad, ¿sí? Pero tener en cuenta una buena iluminación y sin un ruido ambiente. La partitura guía es una cosa que les voy a mostrar ahorita a ustedes para que más o menos corroboren qué es lo que quiero hacer acá. ¿Cuál es la metodología? Les asigno a los chicos un poema. Les doy un poema. Este poema es de un escritor de mi región, de Santander, de Barranca Bermeja, que se llama Yuma. Yuma, en un vocablo indígena, eh, quiere decir río Magdalena. Y el río Magdalena es el río que cruza Colombia por toda la mitad. ¿Sí? El poema dice, sobre la tierra seca y amarilla, un río recorre el valle. Un simple arroyo se ha convertido en río inmenso. La gente de la orilla le lanza gritos y lo llena de basuras. Se oye un lamento. Alguien se está muriendo. La noche sale y nos mira con ojos asustados. Ya el poema me indica a mí una sensación, un estado de ánimo. Y si me fijo más, hay colores también. Y si me fijo un poco más, hay sonidos y hay objetos que me refieren inmediatamente sonidos. Tierra seca, amarilla. Un río recorre el valle. Un simple arroyo se convierte en un río inmenso. Gente en la orilla le lanza gritos, lo llena de basuras, lo llena de basuras.
se oye un lamento. Alguien se muere. La noche sale y nos mira con ojos asustados. Ya tenemos muchas imágenes, ya tenemos muchos sonidos, los cuales me interesa a mí que ellos clasifiquen o que nosotros clasifiquemos, porque este es nuestro ejercicio, que hagamos una lectura analítica e identifiquemos qué recursos, qué elementos y qué atmósfera estamos nosotros elaborando en este o estamos extrayendo de este poema. Y podemos tener unas situaciones emocionales, podemos tener también unas situaciones para poder concebir en qué punto o cuál es la gente que está siendo mm, accionada en este poema, cuál es la gente de la cual se trata, ese estrato socioeconómico o esa región, esa ubicación geográfica. ¿Qué clima hace? ¿Qué tiempo? ¿Qué hora? ¿Qué elementos naturales hay presentes también? ¿Y cuáles son todos los sonidos que yo puedo extraer de ese poema? ¿Qué registro? ¿Qué tipo de dinámica? Si es algo muy suave, si es algo muy fuerte, ¿sí? ¿Qué articulaciones? El sonido en general. Luego vamos a hacer una lectura interpretativa con esos elementos teniéndolos muy presentes, ¿sí? Una lectura interpretativa donde cada uno de esos elementos se fusione, pero en este momento vamos a tener que ser muy intérpretes, muy artistas, someterme al ejercicio de permitir que ese texto me aborde y tome todo lo que yo como individuo puedo expresar, por muy fríos que seamos o por muy espontáneos. Bueno, si somos espontáneos mucho más, pero por muy fríos que seamos, nosotros todos en algún momento de nuestra vida hemos llorado y nos hemos sentido miedo y hemos tenido una serie de sensaciones que nos hacen recordar lo frágil que es el ser humano. Esa voz interior de la cual yo estoy hablando acá es algo que necesito en este punto del ejercicio. Ahora, hay una parte muy importante también, que es averiguar de qué se trata Yuma. ¿Quién es el señor José Ortega Moreno? ¿Cuál es su estética? ¿Qué otras materias tiene? ¿Qué otros materiales ha escrito? ¿Qué otros poemas? ¿Qué libros? ¿Qué investigaciones? Acercarme un poco al perfil de esa persona, del creador, ¿sí? Que es una situación opcional y muy interesante. Y entender o ponerme en los zapatos de él es un ejercicio que hacemos todos los directores, a ver en qué estaba pensando o qué se le ocurre o qué elemento tomo yo y hago mío para poder conectarme con la idea principal del escritor. Tomo atenta nota y, de ser posible, hago unos apuntes con algunos alcances interpretativos de lo que he podido improvisar, qué ideas, qué motivos. Ya ustedes en este momento ya tendrían incluso una melodía, o por lo menos un ruido o una textura primaria que les permita avanzar y empezar a construir o empezar a realizar esta construcción coral asincrónica. Luego hay una indicación para grabar el video que no tiene, que de pronto eh, quiero rescatar el asunto de la honestidad y el compromiso. Yo puedo ser una persona sumamente talentosa, pero siento que de las cosas que el ser humano puede tener un poco más, en el caso de la música coral, es la honestidad. Y es el comprometerme desde el fondo del corazón a que las cosas salgan muy bien. Entonces, yo construí una partitura a partir de eso. El ejercicio se puede hacer al revés. Hasta aquí podemos nosotros empezar a tener una idea. Quiero compartirles la idea que yo realicé. ¿Sí? La partitura Yuma está escrita sobre la técnica de espontaneidad controlada, aleatoriedad controlada, ya lo explicamos, Vítor Lutoslavski. ¿Sí? Y no hay compases. El asunto es los segundos, que van a tener que ser muy precisos y están ubicados de números 1 hasta el 19. La toma de los segundos debe ser cronometrada o tener por lo menos un mecanismo parecido que me permita tomar los segundos. El número 7 y número 15 están construidos o vamos a utilizar como material la escala de la menor armónica y la escala de fa menor armónica. ¿Sí? Para las voces femeninas. Y en el número 10
Do sostenido mayor para los tenores. Son acordes que yo escogí de forma libre. Puede ser cualquiera, cualquier escala. Pueden ser sonidos, pueden ser 5 sonidos, una estructura pentáfona. Puede ser cualquier cosa melódica, ¿sí? Porque lo que necesito en ese momento es contrastar la melodía con la situación armónica. Bien. Y todas las melodías que serán derivadas y tomadas de las notas de las escalas que ya mencionamos. Se sugiere, y tengo una sugerencia ahí, ¿no? Entonar cada escala grado a grado y luego proceder a escoger las notas y construir libremente una melodía reconocible y tranquila sobre el texto asignado. Luego de improvisar las melodías, anotarlas para usarlas luego en el momento de grabar el video. Para la entonación, es posible utilizar un teclado o un diapasón, una afinación estándar de la 440 Hz y las series de indicaciones para poder tener un material un poco más acorde con lo que yo estaba buscando. Por ejemplo, en el número 8 de las voces femeninas, la altura será definida por la comodidad y estabilidad y control de cada cantante. No excederse en sonidos excesivamente agudos o graves. No estridencias. Melodías libres, diáfanas, claras, puras, limpias, bonitas. Tranquilas, más bien, bonitas, no tranquilas. Y este es el texto. Sobre la tierra seca y amarilla, un río recorre el valle, un simple arroyo se ha convertido en un río inmenso, la gente de la orilla le lanza gritos y lo llena de basuras. Soy un lamento, alguien se está muriendo y la noche sale y nos mira con ojos asustados. Luego desarrollé un cuadro que tiene un tiempo cronométrico, tiene una acción técnica, el texto que estamos nosotros diciendo y desarrollando, una acción interpretativa diferente a la acción técnica. Por ejemplo, en la acción técnica dice hablar pausada y articuladamente, voz plena, pero no fuerte. La acción interpretativa es lo que yo estoy de alguna forma pensando o sintiendo en ese momento. Por ejemplo, imaginar atmósferas de fluidez, acuosidad, sonido de un río enorme. Luego, hay una acción complementaria. Por ejemplo, cosas específicas que quiero que ocurra. Continuar repitiendo la frase hasta el cambio de segundos. Un río recorre, 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 durante los segundos que hay comprendidos entre el 18 y el 33. Y así, desde el número 1 hasta el final de la pieza, que es una pieza muy corta, dura casi 2 minutos, 1 minuto 53, en cada una de las voces a las cuales escribí. Voces femeninas, sopranos y contraltos, tenores y bajos y barítonos. Exactamente lo mismo. Bien, vamos a ver ahora la partitura. La partitura es esta. Lo escribí a mano, esta es mi grafía. Esto es como una especie, no de partitura como tal, sino como un esquema gráfico de lo que puede ser y para yo también poderme guiar respecto a lo que hicimos. Fíjense acá. Lontano. Lontano es lejano, desde el fondo. Lontano. Está en el libro del diccionario. Hay una partitura de Giorgio Ligeti que se llama Lontano, precisamente, y en italiano traduce lejos, lejano. Eso es más o menos la traducción de Lontano.
Entonces, lo que me interesa es que sea lejano, reflexivo. Del número 1 al número 2 transcurren 5 segundos. Sobre la tierra, luego tierra seca, luego seca y amarilla. Un río recorre el valle y hay un sonido que yo interpreto como algo acuoso, es una S. Aquí aparecen las primeras indicaciones de melodía. Improvisar una melodía lenta en la escala de la menor armónica sobre el texto asignado. Dinámica, ir de pianísimo a forte, creciendo poco a poco de acuerdo a la cantidad de voces, entrar progresivamente una a una cada 2 segundos como mínimo. Un simple arroyo se ha convertido en un río inmenso. En la menor armónica cada uno puede ir imaginando esa melodía. ¿Sí? Aquí en el número 7 ellos tienen una nota asignada y que ellos pueden encontrar en el piano, que dura desde el segundo 0,33 hasta el 0,53, es decir, 20 segundos, que están aquí indicados. Toda la partitura es una serie de organización del poema con los gestos sonoros, expresivos, melódicos que yo, como compositor, de alguna forma intenté recrear, perdón, intenté tomar. Este es el lamento, el grito. La gente de la orilla le lanza gritos y lo llena de basuras. La gente de la orilla le lanza gritos y lo llena de basuras. Dos texturas completamente distintas ahí, las voces graves de los bajos, las voces medias y agudas de los tenores. Uno, aquí improvisar, melodía lírica y expresiva sobre la escala de do sostenido mayor, sobre el texto asignado, dinámica, final súbito, parlato, recitar el texto asignado con expresividad e intención. Aquí, una falsa sincronía. Yo sé que estamos en el número 11 indicando el tiempo de iniciación. En el minuto 1:09, no todos van a decir eso igual, no todos van a empezar con esa exhalación sin sonido igual. Pero fíjense, no tengo una melodía ni tengo texto, tengo es un ruido, que es lo que me interesa que haya. Lo mismo acá, se oye un lamento, y lo que se va a escuchar es un se oye un lamento, varias voces sonando al mismo tiempo. Ya lo escuchamos en la primera sección cuando estamos haciendo el María José, esta idea es la que genera luego María José, ¿sí? Y con esto terminamos. Una repetición, algo parecido, estamos retrocediendo y terminamos todos en el número 1:53, en el número 19. Fíjense, marzo del 2020. Aquí en Colombia entramos en cuarentena, precisamente. Luego, quiero mostrarles, ya les mostré la metodología, la partitura, y quiero mostrarles esta organización quería mostrar. Ya, la organización libre de ideas. Es una manera también de estructurarlo. Perdón. Bien. Las formas y la estructura musical, no estoy hablando de la forma y estructura musical contemporánea, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la estructura que ustedes van a escoger o quieren escoger o podrían escoger para desarrollar esta idea de construcción coral asincrónica. Para quien me preguntaba de pronto ayer sobre estos cantos del llano, esta puede ser una buena idea. Supongamos que escojo una estructura en forma de puente. A, B, C, B, A. Aquí pondría yo el texto de la sección A, de la sección B, de la sección C, B y A nuevamente. Vamos a traer de pronto el poema de Yuma. Puede ser el poema que ustedes quieran. El poema que ustedes de alguna forma se les ocurra
se les ocurra tener. Yo de pronto voy a utilizar este mismo poema, el que tengo acá. Voy a ponerlo por aquí, a un lado. Bien. Sobre la tierra seca y amarilla, un río recorre el valle. Supongamos que es lo que quiero poner ahí. ¿Cierto? Luego, un simple arroyo se ha convertido en un río inmenso. La gente de la orilla le lanza gritos y lo llena de basuras. Vamos a reducir la letra un poquito porque si no, bueno, ahorita la reducimos. Se oye un lamento. Alguien se está muriendo. Ahí están las 5 secciones. Un simple arroyo se ha convertido a la noche sale y nos mira con ojos asustados. Bien, esto es el texto puesto o fragmentado en secciones. ¿Cuál va a ser la acción tímbrica o textura sonora de cada una de estas secciones? Tenemos varias formas de hacerlo. Y para eso tiene que ver mucho el paisaje sonoro del principio del taller. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el sonido de una atmósfera, de un paisaje que tiene una tierra seca y amarilla, con un río que al fondo recorre un valle lleno de aire, de viento, de sonido? Entonces, podemos poner acá fácilmente sonido de agua. Lo que se me ocurre a mí en este momento, ¿no? A mí a ustedes se les puede ocurrir una cosa distinta. Sonido de agua, el viento, sensación de aridez. Esto ya puede perfectamente incluso tener una melodía, la que ustedes quieran. El año pasado recibíamos en el festival que organiza el maestro Maguín González, Cajita de Música, un taller con la directora finlandesa Sanna Valvane. Y ella nos indicaba y nos decía que en las culturas ancestrales de toda esa región del mundo, todas las cosas importantes que ocurrían en la vida, el nacimiento de un hijo, la muerte de mamá, se celebraba con un canto. Un canto que no necesariamente tenía una línea, un texto. En vez de llorar o en vez de expresar alegría o dolor, valga la redundancia, canto. Entonces, aquí podríamos ya tener una línea melódica que explique ese recorrido del valle sobre una tierra árida y seca. Un simple arroyo se ha convertido en un río inmenso. Tengo una dinámica, ¿no? Crescendo. Crescendo. Agua. Agua. Poca agua. Mucha agua. Un simple arroyo se ha convertido en un río inmenso. Sonidos progresivos. La gente de la orilla le lanza gritos y lo llena de basura. Desesperación. Desesperación. Ruido. Sí, porque hay gritos, ¿no? Desesperación, ruido, sonidos, sonidos de forma splash. Eso podrían ser sonidos articulados entre staccato y sí, entre staccato y portatos pueden ser. Gente, desesperación, ruido, barullo, más o menos lo que se le puede llamar a la gente gritando. Soy un lamento.
Entonces aquí hay un quiebre. Quiebre de, eh, quiebre de fluctuación, el quiebre de la obra. Aquí hay un punto climático. Punto climático. Quiebre de sonidos. Finalización. Alguien se está muriendo. Desolación. La noche sale y nos mira con ojos asustados. Atmósfera dubitativa. Dubitativa. Eh, atmósfera dubitativa. Frío. Es noche. Es frío. Eh, esa sensación de que voy a quedar en el aire, de está todo desestabilizado, desasosiego, ¿cierto? Y aquí tengo yo una estructuración que me va a permitir luego organizar los sonidos, las atmósferas, los pensamientos, los timbres, incluso las melodías, para poder yo luego realizar una composición sobre un poema que yo pueda escoger o que yo pueda escribir o no solamente un poema, una historia, un cuento de Gabriel García Márquez, un cuento de, de Octavio Paz, alguno de los cuentos cortos que escribió Mario Benedetti, etcétera, etcétera. Esto es una herramienta muy, muy, muy linda. Incluso puedo presentarles un paisaje a cada uno de los muchachos o al mismo grupo y que cada uno de ellos genere una idea a partir de ese paisaje. Le llaman en literatura cadáver exquisito, donde cada uno propone una nueva sección sobre una palabra o sobre una idea para construir todo un escrito general. Entonces, esta es más o menos la idea de la construcción coral asincrónica que nos permite de alguna forma eh, darle enmarcar un concepto o enmarcar una filosofía sobre este trabajo creativo que se ve reflejado también en el uso de nuestras herramientas de construcción de técnica vocal, nuestras herramientas de construcción interpretativa, nuestras propias herramientas para el lenguaje y comunicación de ideas por parte de los directores, incluso se ve también reflejado en la escogencia del repertorio. Ya después de tener en la mente estas imágenes y esas por la misma literatura y la misma naturaleza, vamos seguramente a tener un criterio muy amplio o un poco mejor de cómo poder manejar eh, nuestro trabajo coral y ver en nuestros alumnos y nuestros coristas una progresión estética, estética y maravillosa de cada una de sus imágenes sonoras. Muchísimas gracias a todos. Preguntas. Vale, maestro, muchas gracias. Hay una pregunta de Angelo Hens. Él está desde el extremo sur de Brasil, casi ahí con Uruguay, y dice: Orlando Di Lasso, compositor renacentista, escribió una música titulada Hola, onque bon hecho. ¿Podrías hablar acerca de cómo podríamos hacerla de forma interesante con juegos sonoros sin hacerla con la partitura? Hay una cosa que yo pienso específicamente sobre la obra sobre las obras que ya están hechas. Bueno, no conozco mucho sobre la obra y música de Orlando Di Lasso. Sin embargo, vamos a... eh, ¿me repites el nombre de la obra, por favor? Es Hola, onque Hola, bon ok, Bon hecho. Echo. Ok, aquí ya encontré algo.
Bueno, fíjate que es una obra, la estoy viendo aquí, eh, es una obra a varias voces, ¿no? Es una obra para doble coro, podría ser. Sí, es doble coro. Cantos primos y cantos segundos, son 8 voces. Pienso que hay obras y pienso que hay música, y es mi criterio personal, que no necesariamente necesita o podría aplicarse el hecho de la construcción sonora alrededor de la obra. Primero que todo, porque es una obra de tipo antífona, según lo que estoy viendo acá, por lo menos los primeros compases. Es una obra de tipo antífona, eh, donde un coro va contestando al otro. Esto me recuerda mucho a la obra de Jacobus Gallus, el Pater Noster, que también tiene unas secciones en las cuales hay un eco. Yo podría, en caso tal de querer organizar algo muy parecido, al principio o al final de la obra. Al principio o al final de la obra, si hay de pronto un canto gregoriano que se acerque a la temática que estamos nosotros manejando aquí en esta obra, podría funcionar. Sin embargo, la misma obra, tú tomas el poema, en este momento no tengo la traducción, pero tú tomas el poema y puedes empezar a construir una textura antes de presentar la obra o después de presentar la obra. ¿Sí? Pienso yo que está diseñada específicamente para que esos ecos sean el punto principal de el punto principal de la presentación. Entonces, en el momento de pronto en que tú pongas algunos otros elementos ajenos alrededor, puede que se distraiga puede que se distraiga la composición. Sin embargo, escúchame muy bien. Sin embargo, yo probaría las dos opciones. En este momento de pronto la intuición me dice, no, mira, es Renacimiento y es una obra que está compuesta sobre un eco. Ya tiene el elemento, la misma obra ya lo tiene. Pero si tengo algo que puede llamar mucho la atención, no sé, te voy a poner un ejemplo, alrededor del escenario, por todo el borde de la pared del auditorio, tienes tú campanas o piezas de metal y las vas golpeando, creando una sensación de campanas en eco. El coro en el escenario de forma principal va empezando, va cantando y va interpretando la obra, y tienes de pronto una atmósfera y tienes una atmósfera sonora alrededor de esa interpretación que puede estar conectada con eso. ¿Sí? Es una idea que se me ocurre ahora, a cabeza fría, a partir de la pregunta que tú me haces. Sin embargo, sería chévere y sería agradable continuar de pronto charlando en el transcurso en el transcurso de la pandemia, a ver de pronto qué idea se te ocurre, y sería muy chévere que nos la compartieras a todos nosotros en caso tal de que llegaras a poderla plasmar. Muchísimas gracias por tu pregunta. Me quedo pensando y voy a escucharla un poco más. Muchas gracias. Vamos a habilitarle el audio a Ros. Ros, ya estás aquí con nosotros, nos puedes hacer la pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, Eh, muy buenas tardes. bueno, mi pregunta es que si hay alguna estrategia previa al montaje de este tipo de obras, o sea, tal vez habrán chicos que no han experimentado este tipo de paisaje sonoro, pero me imagino que debe de haber algún encuentro de calentamiento, contexto o algún ejercicio que nos pueda involucrar en este tipo de imaginación sonora. Tú estuviste al principio estuviste al principio, ¿cierto? Cuando mostré los paisajes. Sí, desde Facebook, y ya luego entré aquí. Bueno, imagina tú que vas a empezar la clase con eso. Ok. Imagina que vas a empezar la clase mostrando una fotografía grande Ujú. y que cada uno de los chicos identifique uno de los elementos sonoros de ese paisaje. La teoría toda está
esta teoría y esto que te estoy contando es el procedimiento de Murray-Schafer para poder hacer construcción de paisajes sonoros. Entonces, cada chico toma un elemento de esa fotografía que tú les estás mostrando. Y en el momento los pones a todos en una fila, si quieres. Y que cada uno de los chicos represente ese elemento, no solamente con su sonido, sino con su cuerpo. Si es un pájaro, que puede hacer un pájaro con sus manos, que puede hacer un pájaro con sus brazos, e ir haciendo el sonido. En el momento en que tú acciones el sonido con una imagen frente a ellos. Tu indicación de director, en vez de estar marcando un compás, estás marcando el sitio donde cada una de esas voces se va a accionar. Puedes poner un círculo alrededor tuyo, alternando voces, lo que tengas, las voces que tú tengas. También puedes asignarle a cada uno de ellos, puedes asignarle un sonido. Luego de que todo esto vaya ocurriendo, luego de que todo esto vaya sucediendo, les dices, cierren los ojos y que ellos mismos perciban toda la atmósfera que acaban de construir. Eso puede ser uno de los acercamientos a este tipo de conceptos de paisaje sonoro. También te recomiendo, si puedes, que busques los libros sobre paisaje sonoro o los artículos que hay publicados también. Hay muchos artículos publicados en Google sobre paisajes sonoros y el desarrollo y la metodología para poderlos llevar a cabo en el salón de clase. Incluso con gráficas y un montón de cosas bien interesantes que seguramente te van a ayudar para poder construir una metodología y los puedas aplicar en tus grupos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Perfecto, vamos a habilitarle también el audio a Ginette Urquina desde Florencia, Caquetá, maestro. Dame un segundo. Ginette, bueno, que regrese el maestro y ya puedes hacer la pregunta. Ya, perdón. Que se había caído aquí el piso. Hola, ¿cómo estás? Ginette, Hola, Ginette. Hola, ¿sí me escuchan? Claro que sí, un saludo desde por aquí arriba. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchísimas gracias. Maestro, muchas gracias por todas esas metodologías que uno pues a veces, si no, digamos, la falta de explorar o no sé. Muchas gracias, muy chévere. Sí, bueno, mi pregunta es, yo trabajo con la Fundación Nacional Batuta y pues nosotros siempre abarcamos todo lo que tiene que ver con los chicos que tienen, digamos, una problemática social y todo ese tipo de cosas. Y bueno, me gustaría saber qué repertorios su merced me podría recomendar y de qué maestros para trabajar con ellos, como para llegarle más, porque pues digamos, sí, a veces trabajamos canciones y cositas así, pero a veces uno también se queda corto, porque no encuentra a veces porque en las redes no se hay y pues por acá, así como conservatorios y así con muchas cosas de ¿Qué música te no voy a se decir? encuentra. Claro, te voy a decir una cosa. Dime. En el 2013, bueno, esto esto no tiene nada que ver, pero bueno, lo sé porque trabajé también con Batuta en el 2013, en el Plan Nacional de Mejoramiento, el Plan Nacional Coral, donde estaba María Teresa Guillén, yo estuve por la parte de La Guajira, Cesar, Norte de Santander y Santander. Ujú. Y una de las cosas que me hizo a mí aterrizar, poner los pies en la tierra sobre la necesidad tan grande que tienen en nuestros niños de trabajar esos aspectos de sensibilización musical, me hicieron a mí también pensar en cuál podría ser el material para poder trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil hacerles entender a unos chicos que están precisamente en este tipo de situaciones, eh, ponerlos a cantar en latín, una cosa que de pronto no, Exacto. sí, yo te entiendo. Yo te entiendo. Allá tenemos que llegar. Espérame, a ese punto tenemos que llegar. Pero me parece que lo primero que hay que Ajá, hacer es el trabajo de identidad. exacto.
¿Tú vives en dónde? ¿En Florencia? ¿Estás en En Florencia? Florencia, sí, señor. Pero por Por acá eso favor, de identidad es, o sea, es muy difícil porque los chicos escuchan más eh, reggaetón, un montón de música que en este momento les están bombardeando para cualquier otro lado. Te digo, si me estás escuchando, trabajo de campo. ¿Cuáles son las canciones que los niños cantan en sus rondas? ¿Cuáles son las canciones que por tradición oral, abuela o mamá o tíos en algún momento cantaron en su niñez? ¿Cuáles son las músicas que en Caquetá, en los pueblos, sí, hayan podido ellos tener alrededor o puedan identificar? Ese trabajo lo hizo Bela Bartok a principios del siglo XIX, del siglo XX. Se fue por todos los pueblitos de Hungría y Rumania con un cilindro Edison grabando la música de los campesinos, grabando todo eso. Y luego fue y los recopiló y transcribió todas las melodías y las composiciones más importantes de Bela Bartók, música para cuerdas, percusión y celesta, el concierto para orquesta, ¿sí? Tienen melodías folclóricas, campesinas, húngaras y rumanas. Nosotros podemos, esos también acá. claro, nosotros podemos de alguna forma también hacer algo muy parecido. Entonces, el asunto no es brindarte a ti una serie de materiales que están, que existen, que por supuesto están. El Ministerio de Cultura, por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene en su página una serie de cantos y de rondas y de canciones infantiles que tú puedes aplicar en tus grupos. Pero ¿qué me parece más interesante? Que ellos las construyan, que ellos sean los que propongan ese material, que esos juegos de rondas, que esos juegos de manos, que tú los ves de pronto y ves ahí ay, ay, y jugando con las manitas y todo este tipo de cosas, tú ven acá, enséñamelo. ¿Cómo es que es eso? Súper. Tomas esa Ajá. línea melódica, mira, y tomas esa línea melódica y le puedes poner una letra, te puedes inventar una letra nueva, o sobre esa línea melódica puedes armar un canon de la forma más, no necesariamente rigurosa, estoy hablando, no necesariamente riguroso, yo puedo hacer un canon de lo que sea. Ujú. Yo he armado cánones por juego del himno nacional, por ejemplo. Entonces, Ok. no es necesario que cumplas con unas reglas estrictas de academia, de contrapunto y de armonía. Lo importante Ok. es que te des el permiso de explorar, porque lo que están haciendo ellos también es eso, exploración. Ujú, total. Entonces yo te invito a que te fijes un poco más en cuál es la realidad sonora de ellos, no la fea, no la que tú quieres que no esté por ahí, sino la realidad sonora de ellos para que puedas tomar apuntes y proponer tu propio material. Ok, maestro, muchísimas gracias. Quedo muy contenta con esa respuesta. Con muchísimo gusto. Hasta luego. Hasta Y, luego, que estés muy bien, un saludo. y además nos gusta Gracias. el fondo. ¿Cómo? Y además nos gusta la música de fondo. Ay, perdón. No te preocupes. Vale, maestro, por ahora no tenemos más preguntas aquí en el chat de jueves. No sé si alguien más quiera intervenir. Estamos prestos a concederle la palabra. Nos lo dicen allí, inmediatamente les concedemos la palabra. Incluso no es necesario preguntas sobre el tema de hoy. Puede ser alguna pregunta que tengan ustedes en particular que quieran de pronto escuchar mi opinión. No sé, también he recibido lo que lo que se les ocurra respecto al tema. Estoy aquí dispuesto para todos ustedes. Miguel Ángel nos acompaña desde Monterrey, Nuevo León. Miguel Ángel tenía algunas inquietudes, también es el momento para que se las transmita al maestro. ¿Estás allí, Miguel Ángel? Aló. Parece ser que no está por allí.
Saludos a Miguel Ángel. Un saludo desde por aquí, Colombia, desde por aquí abajo. Espero que todos estén muy bien por México. Bueno, importante mencionarle, maestro, que nos reportaron pues un grupo de docentes corales en primaria, creo, desde Monterrey, Nuevo León, México, un grupo como de 6 maestros están asistiendo a este ciclo de talleres. Un saludo También muy especial, un saludo muy especial para todos ustedes y mi sentimiento de gratitud y de compañerismo también. Soy también profesor de coros infantiles y juveniles y admiro también ese trabajo y sé lo importante que es llevarle a nuestros niños las mejores herramientas. Muchísimas gracias. Esto que vieron hoy lo pueden también aplicar a poesía infantil. También se puede aplicar exactamente igual a los trabajos de poesía infantil. Entonces, por ejemplo, los mejores poemas para niños de Federico García Lorca. Estoy precisamente haciendo también un trabajo muy parecido con esto, eh, con mis alumnos del coro juvenil e infantil de la Fundación Cultural La Cuerda y este poema, Las 6 cuerdas de Federico García Lorca. Entonces, funciona. Este trabajo que les estoy diciendo a ustedes funciona de muchas maneras también, no solamente para proponer nuevo material coral, sino también para que sus agrupaciones tengan un sentido de identidad sonora bien importante. Edward García nos pregunta, buena tarde, quería preguntar sobre cómo abordar el sonido del coro cuando los coristas están saliendo, entrando cada cierto tiempo. Gracias. Eso está determinado por la cantidad de las obras que tienes. Perdón, por el alcance de las obras y el alcance del material que tienes. Si tienes coristas entrando y saliendo, digamos tú, cada mes o cada 2 meses, o de pronto un periodo semestral, ¿cierto? Debes tener un repertorio que ellos puedan lograr en el mínimo tiempo posible. Por lo tanto, no debe tener un registro muy amplio, no deben ser obras muy difíciles ni a nivel técnico ni a nivel interpretativo, no pueden ser obras tampoco muy largas, obras de 4 minutos, de 5 minutos, donde alcanzas a tener 3 o 4 secciones distintas, no funcionarían. Repertorio popular de 2 minutos y medio, máximo 3. Repertorio a 2 voces o máximo 3 voces, 2 voces femeninas, una voz masculina, o si tienes más chicos, 2 voces masculinas y una voz femenina, es lo más adecuado para que tú puedas alcanzar a lograr un buen sonido en tu coro. Y un buen sonido está determinado exclusivamente por la comprensión de ese material que tú estás brindando y poniendo a disposición de tus coristas, que puedes tener un sonido maravilloso, pero la interpretación estar completamente alejada de lo que haces, de lo que tienes en las manos. ¿Sí? Yo preferiría entonces que tuvieras, que seas consecuente con la utilización, la recopilación de material que necesitas para que ellos lo puedan lograr y que tú también lo puedas lograr en un mínimo de tiempo. Otra pregunta de Iván Rodríguez. ¿Qué repertorio y o metodología recomienda para un grupo con discapacidad intelectual? Te voy a reconocer con vergüenza, gran vergüenza, que no soy una persona autorizada para trabajar música coral con discapacidad. Sin embargo, lo que he escuchado de las personas que trabajan el día a día con, 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 eh, con elementos de discapacidad, en el caso, por ejemplo, te pongo eh, la maestra Mónica Pérez de Medellín, es una persona autorizada en Colombia para hablar de música coral y discapacidad, menciona que se debe construir material para ellos que no sea extenso, que sea material acorde a sus edades, tanto mentales, ¿sí? Y vocales, y que sean piezas cortas, piezas de 1 minuto, 1 minuto 20, no piezas extensas. Ojalá al unísono, ojalá en unísono, ¿sí? Con un acompañamiento de percusión elemental,
¿sí? Algo que les permita a ellos tener una sensación de pulso, una sensación de ritmo, ¿sí? Y que ellos tengan, y que sea fácil, de fácil memorización. No es fácil, no sé si sea imposible, pero yo sé que no es fácil lograr un trabajo a voces con agrupaciones corales en disposición de, perdón, en discapacidad, pero el trabajo coral sí se puede realizar al unísono con este tipo de agrupaciones y no solamente con discapacidad, también en procesos iniciales infantiles, juveniles y procesos de adultos. Perfecto. Nos pregunta también Ángela Paola que cómo puedo comunicarme con el maestro directamente. En la presentación que usted hizo están los correos electrónicos y los contactos, ¿cierto, maestro? De pronto. Espérame un segundo, los anexé aquí, perdóname, La perdóname. presentación de ayer creo que en varios momentos estuvo allí visualizándose los datos de contacto suyos. Sí, También nos dame reportan un acompañamiento desde Yucatán, en México también, Claudia Palmeri desde Argentina, la maestra Dita Martina, un saludo muy especial allá en Cali. Un Eh, saludo muy grande, Edith. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo muy, muy enorme, muy grande desde Bucaramanga. Un besote. Andrés Ruiz desde Popayán, Antonio Mercado desde Barranquilla, Asenet González también desde Barranquilla, Eduardo Cortés desde San Juan de Pasto, bueno, en fin, Muchas ahí gracias para todos. Un saludo muy, muy, muy cordial. Ojalá podamos vernos nuevamente en alguno de los festivales apenas toda esta pesadilla termine. Pero por Ángela, que nos ahora, pedía los una datos cosa de contacto, lindísima es maestro. podernos acercar. Cuéntame. Ángela, que nos pedía los datos de contacto suyos que ya están ahí en pantalla, nos acompaña desde Tunja. También nos saluda Lady Itza desde Cozumel, Quintana Roo, México también. Nos saluda Felipe Estrada desde Popayán. Saludos, Estela Felipe. Córdoba, Estela Córdoba desde Soledad Atlántico. En fin, Un qué, saludo muy grande para todos. Un qué abrazo bueno. muy grande. No nos quedamos en Colombia, sino que salimos también. Hugo, Armando, también un saludo desde Montería, Córdoba. Hugo, un abrazo muy grande. Saludos a todo el movimiento coral, a todo tu coro en Montería. Un abrazo muy grande. Yo pienso que esto es las cosas más bonitas de la virtualidad, que nos hemos podido acercar un poco más, ¿no? No solamente vamos a esperar a los festivales para podernos ver por ahí eventualmente, sino que también compartimos esto y estamos a cada rato informándonos en cómo adaptar toda esta situación de virtualidad al trabajo del coro. ¿Por qué? Pienso yo que todo esto ya ustedes lo tenían en su cabeza, que todo esto ya era muy claro para ustedes. El trabajo coral es clarísimo, el vínculo entre los seres humanos, que sencillamente tenemos que aprender a manejar un programa de audio o de pronto a podernos sentir cómodos en un Zoom, ¿sí? Que no hay nada nuevo, que no hay nada nuevo para nosotros, sino de pronto el uso de la herramienta. Pero conceptualmente, todos ustedes son personas brillantes que seguramente pudieron resolver el asunto de la virtualidad. De verdad, muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Y pues nada, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta hay por ahí Los últimos para poder saludos. compartir? Yalisa Capacho nos saluda desde Arauca, desde Sogamoso, los niños cantores de Sugamuxi, Sogamoso, Boyacá. Nos saluda también Yorla Esther Salcedo desde aquí, desde Cincelejo, Ana Lucía desde Quito, Ecuador. Saludos, Ana Lu. Y pues los agradecimientos, Juan Manuel, no solamente de las personas que nos acompañaron a través de desde la plataforma web, sino las personas que también nos siguieron por Facebook estos 3 días a través de Banred Cultural Cincelejo. Nosotros desde el Banco de la República, por supuesto, nuestro agradecimiento sincero por esta maravillosa capacitación y todo este compartir que nos has propiciado en estos 3 días. Y por supuesto también le voy a ceder la palabra a Alba Pupo, la presidenta de Sodicor, nuestra aliado en esta tarea. Alba.
Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Un saludo especial también para ti, Edu, y muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto que para el gran maestro y amigo Juan Manuel Hernández, que siempre nos aporta con sus experiencias. Quiero expresarle además, como lo he hecho ya en ocasiones anteriores, en encuentros y en conversaciones que hemos tenido, que admiro muchísimo su trabajo, sobre todo porque se arriesga a hacer cosas diferentes, porque siempre está a la vanguardia de querer encontrar sonoridades nuevas. Y creo que en estos días nos aportas, Juanma, una gran cantidad de elementos que sin duda nos van a servir, sobre todo en este momento coyuntural donde no podemos dejar de buscar cosas novedosas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias porque estas herramientas construyen, nos ayudan a fortalecer. Y aquí estamos nosotros tomando atenta nota de todo lo que estamos aprendiendo en estos días con estas jornadas académicas en alianza con el Banco de la República, la Asociación de Directores Corales ASODICOR y el Circuito Coral del Caribe Alberto Carbonell. Los queremos invitar también a las siguientes actividades que vienen para el próximo mes, donde vamos a contar con En Voz, y bueno, y para cada mes vamos a seguir teniendo sorpresas, así que atentos, a seguirse inscribiendo, a seguir participando. Y antes de ya pues despedirme, quiero también a las personas que están atentas a la página de ASODICOR, que en unos minutos vamos también a tener una conversación con la Junta Directiva, entonces chévere pues que esperen un poquito y que se conecten con nosotros. Y nuevamente muchísimas gracias, Edwin, también al Banco de la República, porque hemos hecho una alianza maravillosa donde hemos logrado como aunar esos esfuerzos para llegar a cada vez más gente, y esa es la idea, seguir fortaleciendo el sector coral. Entonces, mil y mil gracias. Y Juan Manuel, nuevamente, además que tú eres un gran amigo, yo te quiero mucho y te admiro muchísimo. Gracias por todo esto y maravilloso. Gracias, Edwin, y nos vemos entonces en la próxima sección. Estén atentos a nuestras redes para que se inscriban. Muchas gracias. Sí. Desde ya, Alba, les puedo adelantar, vamos a estar el lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de septiembre trabajando percusión vocal. Lo va a hacer Carlos Alberto Gómez Rincón, es uno de los integrantes del grupo En Voz. Y también vamos a estar trabajando la siguiente semana, lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de septiembre, imitación de instrumentos con la voz. Entonces, las dos temáticas que vienen para el mes de septiembre, que espero que nos acompañen, se inscriban, los estamos haciendo con ASODICOR de la misma manera que lo hemos venido trabajando en este momento, y pues los esperamos, Juan Manuel. De nuevo, mil gracias y esperamos que podamos contar contigo próximamente otra vez. Cuenten conmigo, Edwin, Albita, agradecimiento profundo, y también para todos los participantes y todas las personas que nos acompañaron. Quedan los programas grabados, subidos en la página del Banco de la República para que los puedan seguir consultando o cualquier otra cosa. Y me están escribiendo cualquier duda o pregunta que tengan todos ustedes. Y nada, un abrazo muy grande desde Bucaramanga y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.